negocio del siglo. ¿Hasta dónde llegará Donald Trump con el chavismo? ¿Otro frente militar? ¿La Fuerza Armada Nacional Bolivariana frente al nuevo bloque de seguridad del imperio? ¿El dólar se adelantó al miedo? Ya no se compra solo por necesidad, también por anticipación, les contamos. Aquí los hechos hablan claro y ustedes serán los primeros en escucharlos. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela, lunes 10 de agosto de 2026. Yo soy Mildred Manrique, comenzamos. El presidente Donald Trump podría enfrentarse a una decisión que pocas veces se plantea abiertamente. ¿Cuánto cambio político está dispuesto a exigir si consigue petróleo, seguridad, cooperación y estabilidad regional? Porque contener al chavismo, convivir con él y sustituirlo son tres estrategias totalmente diferentes. Venezuela hoy está descubriendo cuál eligió Estados Unidos. Quique Frías con las claves de este panorama. El gobierno estadounidense está en las negociaciones, son una creación arquitectónica suya, pero ¿eso significa que específicamente quieren un cambio de régimen en Venezuela? Bueno, su propio plan profesa estabilización, recuperación económica y luego transición política, pero la Casa Blanca parece priorizar sus intereses económicos y energéticos por encima de la estabilidad del país. Y ahí, justo ahí, nace una pregunta: ¿está empujando realmente un cambio de poder o solo genera confianza para estabilizar, generar inversiones y ordenar una recuperación económica con el chavismo a cargo? Da la impresión, por la forma como se han ido desenvolviendo los acontecimientos, el rol aquí de Estados Unidos es propiciar un clima de entendimiento, no necesariamente un cambio de régimen, ya eso creo que ha quedado establecido, sino generar un clima de entendimiento que pues sea un mensaje claro para inversionistas. Convivir con el chavismo, este que tiene el clan Rodríguez al frente, supone para Washington aceptarlo como legítimo, cuando anteriormente se le señaló de robarse unas elecciones, de admitirlo también como honesto, cuando hay acusaciones de narco contra varios de sus integrantes. Que puede haber estabilidad política en el país, seguridad jurídica también. El propósito fundamental es generar la estabilidad, la imagen de que se puede confiar en quien esté en el poder, no importa quién esté en el poder en Venezuela. Es repetido el discurso del presidente Donald Trump sobre todos los beneficios que están sacando de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Pero Washington entonces solo ve inversiones, más no elecciones. We do more oil right now than Russia and Saudi Arabia combined, and that's not including Venezuela. We're getting a lot of oil and good relationship we have with them too. La democracia puede estar en el plan, pero no necesariamente en el primer puesto del cronograma de Estados Unidos, y esa es la afirmación que deben entender los venezolanos de cara al futuro de su país. Reportó para usted Quique Frías, Impacto Venezuela. Pasamos a la pregunta del día de Impacto Venezuela. La transición y el diálogo también son un juego de intereses, pero queremos saber cómo lo están viendo hoy ustedes. Hagan sentir sus opiniones en cualquiera de nuestras plataformas digitales, los leemos en la emisión estelar. Y precisamente es el propio Donald Trump quien está llevando la política hemisférica del discurso a los cuarteles. Una fuerza conjunta con 18 países podría convertir la cooperación militar con Washington en un nuevo filtro de seguridad regional. Para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el problema ya no sería acercarse o no a Estados Unidos, sería cuánto tiene que revelar, depurar y desmontar para alinearse con este movimiento. Juliana Palmar nos cuenta más. Más que un cambio diplomático, especialistas advierten una renovación en la seguridad regional. Estados Unidos impulsa un modelo de interoperabilidad militar entre los ejércitos aliados, con estándares comunes de inteligencia, coordinación operativa y respuesta frente a amenazas transnacionales. En este escenario, un eventual acercamiento de Venezuela no dependería únicamente de un acuerdo político, sino de cumplir exigencias como el intercambio de inteligencia en tiempo real y una reestructuración de su cadena de mando.
Esto es sumamente interesante e importante porque esta va a estar no solo orientada, claro que va a estar con su sede en el Pacífico para controlar todas las áreas de droga desde el Pacífico, pero esta fuerza de tarea tiene la capacidad de operar a nivel de toda Sudamérica, porque es del área de interés del Comando Sur, el escudo de las Américas, con el propósito de fortalecer la capacidad operativa de estos países y también, por otro lado, pues colaborar directamente con temas de inteligencia, con temas de interdicción, con temas de seguridad regional, que es sumamente importante al momento como está la situación. Ese escenario plantea un dilema para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aceptar un esquema de cooperación con Washington implicaría modificar las estructuras de control e inteligencia que han sostenido a la cúpula militar durante años. Rechazarlo, en cambio, podría dejar a Venezuela fuera del nuevo bloque regional de coordinación militar, con mayores niveles de aislamiento en materia de inteligencia, interoperabilidad y seguridad hemisférica. Un especialista analiza si este nuevo modelo marca el fin de la neutralidad militar en la región y qué consecuencias tendría para la FAM. ¿Cuál va a ser el gran problema? Las Fuerzas Armadas venezolanas, porque lamentablemente las Fuerzas Armadas venezolanas están involucradas en el tráfico de drogas. Las Fuerzas Armadas venezolanas, específicamente el alto mando militar y comandantes de principales de regiones de defensa integral como la de Oriente, están básicamente ligados al tráfico de drogas dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Entonces, ¿será que esas Fuerzas Armadas van a ser efectivas a la hora de participar en una actividad que busca erradicar lo que ellos usualmente siempre han permitido dentro de Venezuela? No lo creo, no lo creo porque en Venezuela, si bien es cierto que hay un gobierno tutelado, el de Delcy Rodríguez, también es muy cierto que en materia policial y de Fuerzas Armadas no ha habido ningún cambio. Aunque el especialista considera que la cooperación militar sería técnicamente posible, advierte que el mayor obstáculo podría ser doctrinal. La formación ideológica de buena parte de la institución castrense y la ausencia de reformas mantienen abierto el debate sobre cómo asumiría la Fuerza Armada Nacional Bolivariana una eventual coordinación con Washington. De la doctrina operacional, o sea, operacionalmente, si no están corrompidos, deberían de participar de una manera muy eficiente con esta operación, porque eso está dentro de lo que debe cumplir, el rol que debe cumplir la Fuerza Armada, sobre todo las Fuerzas Armadas modernas, combatir contra los nuevos enemigos, que son el narcotráfico, el tráfico de personas, de ir en contra de la explotación de recursos naturales renovables y no renovables, como por ejemplo la minería, está dentro de su rol que deben cumplir. Ahora bien, que lo vayan a hacer felices, no estoy muy seguro, porque si algo ha ocurrido en Venezuela es que le han cambiado y le han lavado el cerebro pues, a los militares, sobre todo los que han venido con proceso ideológico desde su proceso de formación en la escuela. Las declaraciones del exgobernador y exmilitar Francisco Arias Cárdenas también reflejan que el eventual acercamiento entre Caracas y Washington no genera un consenso dentro de quienes históricamente respaldaron al chavismo. Su llamado a debatir públicamente si el país debe continuar con la confrontación política o aceptar un nuevo escenario de relaciones con Estados Unidos evidencia las tensiones que atraviesan parte de ese sector. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. En materia económica, ¿cuánto ha entrado realmente al fondo petrolero? La Casa Blanca conoce los ingresos y PDVSA conoce la facturación. Si ambos extremos tienen los números, el vacío está en el medio. ¿Quién rinde cuentas? ¿Quién audita? ¿Y bajo qué reglas se mueve ese dinero? María José Prado con el informe. Para Andrés Rojas, especialista en el sector petrolero, el punto de partida está en una vieja deuda de PDVSA. Tenemos más de 10 años sin que PDVSA presente estado financiero. Esa opacidad, dice, prácticamente se volvió una norma en Venezuela. El informe de Transparencia Venezuela confirma ese vacío. No existe información pública del gobierno de Estados Unidos sobre los montos depositados en el fondo y tampoco Petróleos de Venezuela ha publicado cuánto de sus ventas petroleras termina allí. La organización solo pudo reconstruir cifras a partir de fuentes públicas y hacer estimaciones. Pero tú el pago no se lo haces a las cuentas de PDVSA. Tú el pago lo haces en la cuenta que dispuso el Departamento del Tesoro para ese fin. Y eso lo tienen que hacer todas las compañías sin excepción. Por el lado de los Estados Unidos, desconozco las razones de por qué no lo hacen público. En el caso de PDVSA, nosotros llevamos
ya 10 años prácticamente, es decir, desde el año 2016, PDVSA no presenta resultados financieros. Y aquí aparece otra pieza del rompecabezas. Transparencia estima que los ingresos por ventas de petróleo administrados por el fondo podrían estar entre 12.512 y 13.574 millones de dólares, pero no pudo identificar un mecanismo de rendición de cuentas que permita saber cuánto se ha transferido al gobierno venezolano ni cuánto se ha gastado. Y hay un dato oficial que permite dimensionar el movimiento de la renta petrolera. La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, una división del Departamento de Comercio, reportó que en el primer semestre de 2026 las ventas venezolanas de petróleo y derivados sumaron 6.434 millones de dólares, un aumento de 170% frente al mismo periodo de 2025. Y sí me atrevo a decir que está entrando dinero, porque si no estuviera entrando dinero, tú no escucharías a la gente decir, oye, mira, a las empresas me refiero, básicamente, que son las que compran grandes cantidades de dólares. Mira, oye, compramos dólares para comprar materia prima y tuvimos acceso. Y fíjate que hay algunos bancos que tienen hasta promoción de llegaron los dólares, puedes comprar, te metes en tu internet. Entonces sí hay una oferta de dólares que viene de esa exportación petrolera, pero que no sabemos oficialmente no sabemos el monto exacto. Y ese es el punto de fondo. La falta de cuentas ya no puede atribuirse únicamente a la opacidad histórica de PDVSA. Transparencia tampoco encontró información pública y centralizada sobre las divisas vendidas ni sobre las erogaciones del fondo. Y aunque el gobierno venezolano ha informado sobre el uso de 300 millones de dólares, eso representa apenas 2% de los ingresos estimados. Hay petróleo, hay facturación y hay un fondo para administrar esa renta. Lo que sigue sin estar claro es cuánto dinero hay realmente y qué ha pasado con él. El mercado cambiario venezolano ya no solo reacciona al precio del dólar, sino a lo que los consumidores y las empresas creen que ocurrirá después. El temor a la depreciación del bolívar está adelantando decisiones, aumentando la búsqueda de divisas y creando una dinámica sumamente peligrosa. Comprar hoy para protegerse de lo que podría costar mañana. Juan Gutiérrez Gamba con el reporte. El dólar ha vuelto a marcar el ritmo de la economía venezolana. Lo que comenzó el año con expectativas de crecimiento y mayor estabilidad cambiaria terminó convirtiéndose en un escenario de inflación, depreciación del bolívar y pérdida del poder adquisitivo. La pregunta es qué cambió realmente para que el mercado volviera a desconfiar de la moneda nacional. Economistas explican que el terremoto del 24 de junio aceleró un proceso que ya mostraba señales de desgaste. El aumento del gasto público, la mayor demanda de divisas para proteger el ahorro y las dudas sobre la capacidad del Banco Central para sostener el tipo de cambio incrementaron la presión sobre el dólar. Como consecuencia, el bolívar perdió valor, los precios volvieron a ajustarse y la inflación recuperó fuerza durante el segundo semestre. Antes y después del terremoto, el gobierno, el interinato, ha continuado la política de Maduro de los últimos años. Se ha prácticamente que triplicado la cantidad de dólares vendidos, casi 8.000, con respecto al mismo periodo del año pasado. En los primeros 7 meses se vendieron cerca de 3.000 y algo. La política de ampliar la base monetaria groseramente, emitir dinero sin respaldo y prestar dinero a empresas públicas, a empresas quebradas que tienen déficit enormes. El inicio del año estuvo acompañado por expectativas de una recuperación impulsada por el aumento de la actividad petrolera y el acercamiento con Estados Unidos. Sin embargo, la estabilidad cambiaria no logró consolidarse. Para analistas como Luis Vicente León, el mercado dejó de responder únicamente a la oferta de divisas del BCB y comenzó a incorporar otros factores, como la confianza, las expectativas de inflación, el manejo de gasto público y la capacidad del Estado para financiar la reconstrucción sin generar mayores desequilibrios. No es una cuestión de desconocimiento. El gobierno ha recibido a cientos de economistas, desde ultramarxistas hasta ultraliberales, y todos les han dicho las consejas para evitar este desastre cambiario y ellos no toman ningún consejo. Y de alguna manera les han dicho las cosas que hay que hacer y no las quieren hacer, no las hacen a conciencia, porque lo que sucede es lo que les conviene, es lo que monetariamente les conviene, y si el país se hunde no les importa. El precio del dólar ya no refleja únicamente el valor de una moneda frente a otra. También resume las expectativas de consumidores, empresas e inversionistas sobre el rumbo económico del país.
Entender por qué sube el dólar es en buena medida entender por qué la recuperación prometida para este año sigue sin traducirse en estabilidad para millones de venezolanos. Y así ponemos punto y final a la emisión matutina de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta La Ventana sin censura de todos los venezolanos. Visiten impactovenezuela.com y @impactosve en redes sociales para más. Suscríbanse y activen las notificaciones en el canal de YouTube. Soy Mildred Manrique, que tengan un excelente día. Nos vemos mañana.